Un hombre llamado Raúl, un escéptico empedernido que no creía en las supersticiones ni en los rituales tradicionales. Cada año, cuando se acercaba el Día de los Muertos en México, Raúl se burlaba abiertamente de esta festividad ancestral, considerándola una simple tradición sin sentido. Raúl era un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y ojos penetrantes. Siempre llevaba un semblante de incredulidad en su rostro y se jactaba de su racionalidad y lógica. Su actitud despectiva hacia el Día de los Muertos no pasaba desapercibida para la comunidad, que veía en esta festividad una oportunidad para honrar a sus seres queridos fallecidos. Un año, Raúl decidió llevar su desprecio por el Día de los Muertos a un nivel completamente nuevo. Comenzó a difundir rumores y chismes sobre los difuntos de la localidad, inventando historias escandalosas y denigrantes. Se mofaba de las ofrendas y altares que las familias preparaban con tanto amor y devoción, considerándolas una pérdida de tiempo. Sin embargo, Raúl no sabía que sus palabras y acciones estaban siendo escuchadas por los espíritus de los muertos. Aquellos a quienes había ofendido y deshonrado se sentían profundamente agraviados y decidieron tomar cartas en el asunto. Convocaron una reunión en el cementerio durante la noche del Día de los Muertos para discutir cómo castigar a Raúl por su insolencia. Mientras tanto, Raúl continuaba con su vida cotidiana, ajeno a la ira creciente de los muertos. Una noche, mientras dormía, fue despertado por extraños murmullos y susurros. Al abrir los ojos, se encontró rodeado de figuras fantasmales, los espíritus de aquellos a quienes había insultado. El pánico se apoderó de Raúl mientras los muertos se acercaban lentamente hacia él, emanando una presencia sobrenatural. Intentó huir, pero sus pies parecían pegados al suelo. Los muertos habían decidido darle una lección que nunca olvidaría. Durante los siguientes días, Raúl vivió una pesadilla en vida. Los espíritus de los muertos le perseguían a todas partes, apareciendo en los momentos más inesperados. Sus voces resonaban en su cabeza, susurros macabros y lamentos angustiantes que lo atormentaban día y noche. Desesperado por encontrar una solución, Raúl buscó la ayuda de una anciana sabia que vivía en las afueras del pueblo. Esta mujer, conocida por su profundo conocimiento de las tradiciones y rituales del Día de los Muertos, accedió a ayudar a Raúl a cambio de que se arrepintiera sinceramente de sus acciones y se comprometiera a enmendar sus errores. La anciana instruyó a Raúl en el arte de la ofrenda y le indicó cómo construir un altar adecuado para honrar a los muertos. Juntos, recolectaron los elementos necesarios: velas, flores de cempasúchil, alimentos y fotografías de los seres queridos fallecidos. Durante la noche, Raúl se sumergió en el ritual, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de la anciana. A medida que Raúl construía el altar, sentía una profunda conexión con los espíritus de los muertos. Su arrepentimiento era genuino y su corazón se llenaba de tristeza por el daño que había causado. Mientras las velas se encendían y el aroma de las flores llenaba el aire, Raúl suplicó a los muertos que le perdonaran por su insolencia y prometió cambiar su actitud. En ese momento, una luz brillante iluminó la habitación y una suave brisa acarició el rostro de Raúl. Los espíritus de los muertos se manifestaron ante él, irradiando un aura de paz y perdón. Raúl sintió como una pesada carga se levantaba de sus hombros, y una sensación de alivio invadió su ser. Los muertos le hablaron a Raúl en un tono suave pero firme. Le recordaron el valor de la tradición y la importancia de honrar a aquellos que ya no estaban entre los vivos. Le advirtieron que su actitud irrespetuosa había desencadenado su castigo, pero también reconocieron su sincero arrepentimiento. Guiado por los espíritus de los muertos, Raúl emprendió un viaje de redención. Visitó las tumbas de aquellos a quienes había ofendido y colocó ofrendas en cada una de ellas. Acompañado por la anciana sabia, recorrió el cementerio en la noche del Día de los Muertos, rezando y pidiendo perdón a cada alma en pena que encontraban en su camino. Poco a poco, los espíritus comenzaron a perdonar a Raúl. La aparición de los muertos se volvió menos frecuente y los susurros se desvanecieron. Sin embargo, Raúl sabía que su proceso de redención no estaba completo. Aún tenía una última tarea por cumplir. En la noche más oscura del año, Raúl se adentró en el inframundo. Guiado por los espíritus de los muertos, atravesó un oscuro pasaje lleno de sombras y peligros. Su determinación era inquebrantable, pues sabía que solo completando esta prueba final alcanzaría la plena redención. Finalmente, llegó al corazón del inframundo, donde se encontraba la morada de los muertos.
Allí, en presencia de los espíritus, Raúl pronunció un discurso sincero y humilde, expresando su pesar y comprometiéndose a enmendar sus acciones. Prometió honrar la memoria de los muertos y transmitir la importancia de esta festividad a las generaciones futuras. Los muertos escucharon atentamente las palabras de Raúl y, finalmente, le otorgaron su perdón. Una luz brillante inundó el inframundo, iluminando la oscuridad y purificando la culpa de Raúl. Los espíritus le aseguraron que su redención era completa y que a partir de ese momento, sería un defensor y promotor del Día de los Muertos. Raúl regresó al mundo de los vivos transformado. Su actitud hacia el Día de los Muertos cambió por completo, y se convirtió en un ferviente defensor de la tradición. Compartió su historia con todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar, transmitiendo el mensaje de respeto y honor a los muertos. Con el paso del tiempo, Raúl se convirtió en un líder comunitario, organizando eventos y actividades para celebrar el Día de los Muertos. Su redención se convirtió en una inspiración para muchos, recordándoles el valor de las tradiciones y el poder del perdón. Y así, Raúl vivió el resto de su vida en armonía con los muertos, recordando siempre el día en que fue castigado y perdonado por su insolencia. Su historia se convirtió en parte del folclore local, transmitiéndose de generación en generación como un recordatorio de la importancia de respetar y honrar a aquellos que ya no están entre nosotros.